Como saben, cuando estamos trabajando algún programa o algo que hacemos en programación, lo primero es saber qué problema es el que tenemos que solucionar o analizar el problema al que nos estamos enfrentando. Hay veces en que estos problemas llegan a ser de una complejidad demasiado elevada como para hacerse en un solo bloque. Ah, mira, ya va entrando gente. Pero ¿y todos los que están dentro me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Cuando nosotros empezamos a trabajar con programación, tenemos que empezar a desarrollar una capacidad de análisis para saber cómo resolver el problema al que nos estamos enfrentando, ya sea desde sumar dos números hasta organizar una lista de 500 de mayor a menor, o puede ser de muchas cosas diferentes. Para este tipo de problemas tenemos que empezar a acostumbrarnos o tenemos que empezar a pensar de forma modular. ¿A qué me refiero con esto? Empezar a dividir los problemas en problemas más pequeños que sean fáciles de resolver. Esa es la base de las funciones. Una función es un programa o un subprograma que va a ir dentro de nuestro trabajo principal y nos va a permitir entonces trabajar con él de forma más sencilla. Así pues, cuando trabajamos con una función, nuestro trabajo es seccionar ese programa en diferentes bloques o módulos que se encargarán de resolver un aspecto específico del programa. Estas funciones llevan la estructura de un programa, es igual a como hemos trabajado todo el tiempo, pero estos se trabajan fuera de la función principal, la función main, y siempre, o bueno, normalmente se procura escribirse antes del código principal, antes del programa main, para ya entonces solo tener que hacer una función de invocación dentro del main. A ver, por ejemplo, si queremos hacer algo tan básico como una función que sume dos números, se empieza como cualquier programa. Si quieren mostrar algo en pantalla, se necesitan las librerías que se usan normalmente. Con stdio será suficiente. Y las funciones tienen una estructura o una manera de escribirse diferente a la tradicional con un programa dentro del main. Para escribir una función, lo primero que se determina es su tipo de dato. En este caso, por ejemplo, una suma de dos números se puede hacer con números enteros, int, y ahora en vez de la función main tradicional se le da el nombre al programa que vamos a usar, por ejemplo, suma. Esto es el esqueleto de una función, el encabezado. De aquí parte todo lo demás. Dentro de este paréntesis se dentro de este paréntesis tenemos entonces lo que se llamarán los parámetros de la función, que son las variables que vamos a trabajar. Si estas variables van a ser de tipo general o global, que se van a usar fuera de ese programa, o van a ser de tipo local, solo se van a usar dentro del programa. ¿Todos entienden hasta ahora o voy un poco más despacio? Todo bien, todo bien. Ok. Entonces, dentro de la función, esta va a ser una función sin paso de parámetros. ¿Qué quiere decir una función sin paso de parámetros? Que dentro de esos paréntesis no va a haber nada. Se trabaja como el main, donde no dejas nada y todo lo haces dentro de los paréntesis. Ahora, por ejemplo, tenemos como cualquier programa, printf, perdón, error de dedo.
printf, dame 2 números. C, %d. Hay varias maneras en las que se puede trabajar este tipo de función. Una función, cuando se escribe, se trabaja el qué se va a trabajar dentro de una función, y siempre, no sé si recuerdan cuando hacen un programa que siempre terminan o se preocupa terminar con un return 0. ¿Qué hace ese comando? Que el programa, al final de un valor de 0 para terminar ese programa, y no almacene valores en memoria. Ahora, como tenemos una función cuya responsabilidad o su trabajo tiene que darnos un resultado, nosotros tenemos que retornar ese resultado al resto del programa. Por tanto, lo que antes era un return 0 va a cambiar su estructura, y puede ser ahora, por ejemplo, si esto es la suma de 2 números, yo le puedo pedir al programa que me retorne automáticamente la suma de esos números. Y si ahora yo la usara dentro de mi programa principal, el trabajo sería muy diferente. Ahora, por ejemplo, si yo le digo imprime el resultado que te dé la función suma. Si compilamos, esto compila y ejecuta. Olvidé los puntos y coma. Perdón, error de novato. Perdonen si va un poco lento, tal vez es la transmisión del Discord. Como ven, el programa principal no tiene más que imprimir el resultado. Y sin embargo, en el programa ejecutable, no sé si lo pueden ver. Déjenme intentar transmitírselos. Si ven ahora la pantalla principal, el programa me está pidiendo 2 números. Pero dentro del main yo no le dije que pidiera 2 números. Lo hice dentro de la función. Ese es el poder de la función. La función va a ser instrucciones que incluso podemos reutilizar dentro de otros programas para facilitarnos los procesos y hacer los bloques de forma separada. Yo, por ejemplo, si me pidieran hacer un programa de una calculadora, a cada operación le dedicas una función, y dentro de tu programa principal solo tienes que hacer un menú que elija qué opción quieres. Y todo trabaja de esa manera. Pequeños bloques de Lego que formarán el programa completo con todas las soluciones que requieres. Aquí dentro del Code Blocks pueden ver ya ese bloque de función específica. Fue lo que se ejecutó aquí. Podemos hacer otra función que se llame resta. Y esta podemos declarar sus parámetros. Como nada más tenemos 2 números que vamos a trabajar, podemos declararlos desde el principio de la función. Y así no es necesario declararlos en el interior. Si se dedican desde los parámetros, sin embargo, tienes que declarar esas variables desde el principio del programa en el main, porque esas mismas variables son con las que trabajarás dentro ya. Int main, ahora es el int resta que tenemos aquí. Y aquí hacemos lo mismo. Retornar a o menos b. Y si yo aquí le doy resta, declaro los parámetros del programa,
y vuelvo a compilar y ejecutar. Claro, lo olvidé, se los dije. Se declaran desde el principio del programa. Rayos. Perdón. Un error aquí. Aquí están. Declarados los dos números. El programa, como ven aquí, declara los parámetros o las variables como se trabaja todo el tiempo. Y dentro del paso de parámetros o dentro de los paréntesis de la función, como se hizo aquí, se dice qué se va a trabajar o qué números son los que va a usar esa función para su trabajo. Cuando trabajen con funciones, tengan cuidado de que no les pase lo que me pasó a mí ahora con la declaración de los parámetros y los valores con los que se van a trabajar. Si se les complica, inicien con funciones sin paso de parámetros, que son las más simples, y seccionen un programa. Por ejemplo, y quien tenga micrófono puede contestar si quiere, en una función, en un programa en el que, por ejemplo, les pidieran organizar una serie de valores y luego proyectarlos en pantalla, podrían hacer dos funciones, una que los tome y los acomode y otra diferente que los imprima. ¿A ustedes ya trabajaron con arreglos? Sí, con arreglos, sí. Ok, ¿ya vieron arreglos unidimensionales, bidimensionales? Sí. Ok. Por ejemplo, con arreglos bidimensionales o incluso con los unidimensionales, yo ya tengo una librería hecha con una función específica solo para llenar el arreglo. Tú determinas el tamaño y automáticamente la función hará los procesos necesarios de repetición para llenar los valores. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer con un programa modular seccionado en funciones. No sé, por ejemplo, alguien de aquí que me pueda decir qué les han dejado de trabajo como para hacerme una idea de qué ejemplos les puedo dar. ¿Chan? ¿De arreglos? En general de cualquier programa. Ese es el propósito de esto de funciones, es que todo se puede hacer como funciones separadas. Bueno, vamos a seguir con otro ejemplo de trabajo con funciones. Bueno, en mi caso me han dejado hacer calculadoras o sacar factoriales de números, nada más usando las invocaciones en las funciones, cosa que ya había hecho antes, nada más que ahora utilizando las funciones. Ok, sí, la función del factorial o la función calculadora. Ok, vamos a empezar a explicar un poco cómo serían las funciones de una calculadora. Suma, resta, multiplicación y división son las básicas que se usan todo el tiempo, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división son lo más común. Ya después les pedirán logaritmos y ese tipo de cosas. Ahí les voy a explicar otro detalle muy importante. Si se fijan, yo aquí estoy declarando la librería o incluyendo la librería stdio porque estoy usando los comandos printf y scanf. Pero esos comandos no son imperativos. O sea, esa librería no es obligatoria completamente. Se pueden hacer los programas dependiendo del tipo sin librería si es necesario o una suma básica de dos números
que pida esos números no necesita el printf, entonces no necesitas la stdio, así como puedes declarar muchas librerías dentro de una función o incluso librerías dentro de librerías. Cuando hagan sus librerías personalizadas, tal vez van a necesitar comandos de otras librerías y a veces es útil declararlas o extraerlas completamente. Por ejemplo, ahora vamos con la última de las diferentes clases de función. Aquí vamos a hacer, como ya voy a hacer que el programa de en el main que dé los números y diga qué se quiere hacer con ellos, ya no los voy a declarar dentro de las funciones. Dentro de las funciones solo voy a dejar las operaciones que se vayan a realizar. C es igual a A más B. Turn C. C es igual a menos B. Return C. Aquí el return, como su nombre indica, es aquello que nos va a regresar el programa después de ejecutarse. Ese dato que va a ser el resultado de la ejecución del programa. Algo muy importante que se me olvidó mencionar. Cuando trabajan con funciones tienen que tener cuidado con los resultados que se requieren, ya que una función no te puede regresar arreglos de caracteres. Cadenas no se pueden dar como un resultado de una función. Si el trabajo requiere que las cadenas sean dadas en resultados, se tienen que hacer desde el main. No se pueden hacer desde una función separada. Para que tengan cuidado con su trabajo con módulos. Aquí como voy a usar datos de tipo flotantes, los tengo que declarar dentro de la función y ya entonces se pueden usar con total libertad. Y ahora, por ejemplo, int main y vamos con la calculadora. Operación desea realizar. Printf. A. Puede ser suma. Bueno, dejémoslo como 1. Puede ser suma. El 2 va a ser una resta. Tres va a ser la multiplicación. Y el 4 la división. Ya una vez que se dan la operación que se desea realizar, dame dos números. Es el error en el programa hasta este momento. ¿Alguien ve algo que esté mal en ese programa hasta lo que llevan?
según yo, ahí no estás conectando el main. ¿Para qué es el con los nodes. return paréntesis C? El return paréntesis C es porque tienes la variable C como el resultado de la operación y le vas a decir al programa que regrese esa variable C. Eso es el resultado que el programa va a leer. Por eso tienen el return C. Pues ahí, o sea, el error que yo veo, puede ser, ah, la función no lleva parámetros, entonces no hay forma de conectar el int con el float, me parece, o sea, el int con la función de división, según yo. Bien, muy bien, como no están declarados, la función de división no funcionaría porque no tiene ningún parámetro. Ujú. Están declarados aquí. ¿Qué hago con la función de división? Entonces, pensándolo, uno puede decir, mejor quito este scan y lo pongo dentro de las funciones separadas, dependiendo qué operación se quiera hacer. Ya esto completo se puede integrar mejor dentro de cada función. Y dentro de esta en particular se hace el cambio de las Ds por Fs para que entonces esos ya sean valores flotantes. Y ahora esto se quita porque esto ya lo tenemos dentro de todas las funciones. Y aquí ya nada más hacemos un switch para determinar. Ah, claro, un scanf primero para leer qué es lo que va a trabajar. Yo tengo una pregunta respecto a las funciones. Dime. Entonces, no es necesario que yo inicialice las variables en la función principal, sino que si yo inicializo las funciones y hago toda, pues así decirlo, la operación en cada función, nada más regreso pues, por así decirlo, el resultado, es lo único que necesito. Exactamente. Solo es necesario, mira, dentro de la programación, en este tipo de cosas vas a ver dos tipos de variables, o existen dos tipos de variables con las que vamos a trabajar. Variables de tipo local, que solo van a funcionar dentro de esa función en específico, valga la redundancia. Que, por ejemplo, las flotantes que declaré la división, esas son variables de tipo local. Todas las demás, si se fijan, no tienen variables declaradas en su interior, porque las voy a declarar dentro de la principal. Y esas entonces pasan a ser variables de tipo global. ¿Por qué globales? Porque van a funcionar tanto dentro del main como dentro de cualquier otra función dentro de este. Suma, resta y multiplicación van a usar las variables que se declaran en main y son globales, porque funcionan para todas. O incluso si no las pusiera dentro del main, las puedo declarar desde el inicio mismo del programa. Las podría declarar aquí mismo y funcionarían para todos los programas que tenemos. Y a la hora de que tienes declaradas las mismas variables en tipo entero y en float, ¿no tiene algún problema? Según tengo entendido, no tendría que generar problema porque son variables de tipo de dato diferente. Pero se puede corregir si llegase a ser el caso. Yo en lo particular, cuando lo hice no me dio problemas, pero a veces puede llegar a pasar. Entonces, es simplemente cambiarle el nombre o si les da problemas y si no, pueden dejarlo operando igual. ¿Dudas? ¿Algo más que alguna otra duda que tengan? Por el momento ahorita no. Dejaremos este programa con los primeros cases.
Switch OPC, scan OPC y ahora switch con la variable opción. Case 1, la suma. Aquí le pediremos que imprima el resultado que dé, que es de tipo entero, de usar la función suma de enteros. Si se fijan, tipo de dato de la función, nombre de la función, y como no hay parámetros, no se declaran parámetros, entonces la función queda así. Así como está aquí, tiene que ser igual a como está escrito aquí, para que la función sea invocada de forma correcta. Y una vez invocada la función, sus resultados se puede imprimir, como es el caso. Aquí simplemente lo imprimimos. O, si fuera necesario para trabajar seguido, por ejemplo, primero sumar y luego restar, lo que se puede hacer también es agregar el resultado a otra variable. Si necesitaran, por ejemplo, sumar un resultado y restarle el que sigue, se puede hacer, por ejemplo, D es igual a al resultado de la función suma. Y eso simplemente se hace así. Se declara D igual a lo que nos dé la función suma. Esas son como las diferentes maneras que van a tener para trabajar con funciones, para extraer sus resultados. Si se fijan aquí el code blocks, cuando terminé de escribir, me estaba reconociendo la función como la que tengo declarada un poco más arriba. Lo van a ver ahora que haga el case 4. Case 4, printf, %f, porque es la división, el resultado de la float, div. Aquí, si se fijan, está reconociendo división paréntesis como la función declarada más arriba. Ahora esta función este programa ya está prácticamente completo. Como les dije, el return 0 al final es porque los datos ya se trabajaron dentro del programa, entonces ya no es necesario extraerlos, porque va a imprimir el resultado de cada función por separado. Si no pones los puntos como al final, no va a compilar nada. Ya ve. Ok. ¿Por qué me lo estás dando mal aquí? Expresión. Qué raro. Ok, creo que aquí debo tener algún problema. Tengo que verificar qué fue. Creo que en la función de división declaraste A1 y en Scam lo estás guardando como A nada más. Buen punto. Ese es uno de los errores. Gracias. En la función que tienes como flotante también debes cambiar el regreso a C1, ¿no? Sí. Sí, eso es verdad. Pero no, ya vi cuál es el error de la función, o bueno, otro de los errores de la función.
Denme un segundo. Voy a cortar la transmisión de esto un momento. Leo, no te escuchas. A ver, ahora, ¿ya me escucho? Sí. Bien. Les decía que puede que esto sea un poco confuso de entender y algo complicado de explicar al principio. Les voy a dejar un pequeño esqueleto de cómo se declara y cómo se trabaja con una función. Y si les cae alguna duda después de visto el esqueleto, me dicen, por favor. Lo primero es el tipo de dato con el que tendrá nuestra función. Después, el nombre de la función. La función, los parámetros dentro del paréntesis. Si no tiene parámetros, no es necesario declararlos entonces. Y dentro de esta va el cuerpo de la función, con todas las instrucciones que le vayan a dar. Esto es la estructura básica de una función. Con esto se hacen todos los programas que necesiten. Incluso pueden ver las propias librerías que están dentro de su compilador, como pues el CodeBlocks o DevC. Tienen dentro ya las librerías, ustedes pueden verlas y van a ver que tienen este mismo tipo de estructura de cada función declarada. Y listo. Una vez declarada la función, se van a su programa principal y dentro de ella pueden trabajar lo que sea. Ya aquí solo se pone el encabezado de la función, que es el título y el tipo de dato. Este encabezado de aquí, esto todo completo se llama encabezado. Ya simplemente se pone aquí y la función, lo que va a hacer el main es trabajar el programa al paso que marca y cuando se encuentra con la función va a subir a la función que tiene que hacer, va a ejecutar lo que haga la función y regresa a donde tiene que continuar para seguir con el resto del programa. Y creo que por ahora con funciones, si no les quedan más dudas, esto puede ser todo. ¿Tienen duda, chicos? Ya sea que usen el micrófono, las escriban en el chat. Ok, ¿No? perfecto. Entonces, si no hay dudas y les parece bien, les dejo un pequeño ejercicio para que practiquen funciones. ¿Se los dejas aquí o o prefieres mandarlo al grupo? Se los mando al grupo de WhatsApp para Va, que practiquen, para que tengan tiempo de verlo y practicarlo. muy bien. Y ya saben, cualquier duda me las pueden mandar. Yo creo que a Jorge, a Leonel o a mí. Sí, ya saben, sus dudas las pueden mandar al grupo y pues ahí les contestamos. Y Muchas gracias a todos por Gracias. escuchar la clase. Disculpen si llego a confundir.